Muy bien, entonces, bienvenidos a la parte 2 de la clase de religión para el primero A. La anterior, entonces, nos habíamos quedado en la página número 23. En la página número 23 teníamos esta pequeña lectura que lo hemos hecho a la rápida la otra vez, pero ahora sí tenemos un poco más de tiempo para hacerla, ¿no? Entonces decía, ¿no? Teníamos el encuentro con lo espiritual. Entonces dice, ¿no? ¿Para qué? Bueno, ya hemos dicho, ¿para qué queremos, para qué hemos estudiado estos lugares sagrados? Pues justamente algunos, como decía el video, ¿para qué lo hacen? Según el video. ¿Quién se acuerda? ¿Para qué era? Unos simplemente disfrutan de la Entrar en contacto con Dios. Exacto. Algunos disfrutan, ¿qué te digo? Que son la historia del lugar. Otros disfrutan, ay, qué lindo es, pero admirar la arquitectura, ¿no? O algunos disfrutan de la belleza del lugar, pero mayormente los lugares sagrados buscan ese contacto, como quien dice ahí, ¿no? Con Dios o con aquella deidad que profesa, ¿no? Y bueno, justamente de eso nos habla el texto. Nos dice, encuentro con lo espiritual. Así que agarra tu resaltador y vamos a resaltar todos juntos las partes más importantes de esto. Dice, el encuentro con lo espiritual es como detenerse a reflexionar sobre aspectos importantes y profundos que trascienden lo visible y lo tangible. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces dice, eh, vamos a subrayar, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Reflexionar sobre aspectos importantes y profundos. De eso se trata el encuentro con lo espiritual. O sea, cuando tú vas a la iglesia, estás pensando, ay, ¿qué voy a comer hoy? O, ay, ¿qué habrá, qué estará mordiendo mi perrito? ¿Para eso irás a la iglesia? ¿Qué dices? ¿Sí o no? No, vamos a la iglesia para hablar con Dios. Exacto, para hablar con Dios. O tal vez decir, Diosito, tengo un familiar muy enfermo, por favor, ayúdale. O tal vez, Diosito, gracias a Dios, tengo un día más de vida, o me ha ido ayer bien en el colegio. Gracias, Diosito, mis papás se han contentado, estaban peleados y se han abuenado. Gracias, Dios mío. Entonces, reflexionar sobre aspectos importantes y profundos. Para algunas personas, dice la lectura, esto implica sentirse cerca de Dios, mientras que para otras puede sentirse conectadas con otras personas o con la naturaleza. Entonces, algunos piensan, como te digo, para sentirse en paz, algunos buscan sentirse cerca de Dios, pero en el caso de nuestros pueblos indígenas originarios, no siempre se trata de Dios, ¿no? Sino también sentirse conectadas con otras personas o con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso Ah, es bastante importante, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, seguimos subrayando. Perdón, ese cuadrado negro. Ya, por ejemplo, cuando conversas con un amigo sobre tus preocupaciones y sientes que te comprende, esto puede ser un tipo de encuentro espiritual. O sea, en otras palabras, no siempre tienes que ir a la iglesia para que ¿qué te digo? Para sentirte bien, ¿no? Tal vez puedes comentar tu problema con un amigo que tú tengas confianza y que sepas que es un buen tipo y le dices, ¿no? Oye, che, me siento mal, ¿qué te digo? Tengo problemas, ¿qué puedo hacer? Y él te va a decir, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, sé más sincero, obedece a tu corazón. Entonces, no siempre Dios nos va a dar la respuesta para algunos problemas. Puedes decir, no, ¿para qué le voy a hablar a Dios de mi patineta rota, no? Y tienes razón, ¿no? A Dios no le va exactamente, te va a dar la solución para una patineta rota, pero tal vez podrías hablar con tu amigo, ¿no? Que te puede sugerir un buen consejo. Entonces, ahí está, ¿no? Esto puede ser, y dice, ¿no? Esto puede ser un tipo de encuentro espiritual, cuando conversas con un amigo, ¿no? No siempre entonces lo espiritual tiene que ser siempre con Dios o con un sacerdote o con un padrecito o con un pastor, qué sé yo. También puedes hablar con tus amigos. Del mismo modo, cuando caminas por el bosque y experimentas tranquilidad y paz, también estás conectado con lo espiritual. Y eso es algo interesante, ¿no?
O sea, no, como te digo, no todo es Dios, también tiene que ver mucho las personas con las que hablamos. Entonces, ahí está. Muy interesante. Piu. Esto quiero pintarlo de amarillito. Entonces puede ser con amigos o también, por ejemplo, yo francamente cuando era pequeño no era de los que tenían muchos amigos, les soy sincero. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Pues me iba al parque y ahí digamos, viendo tal vez a los perritos jugar, a las palomitas, me sentaba en un árbol en el bosque y ahí es donde yo reflexionaba. Y ahí me sentía bien. Era como decirles mi lugar favorito, ¿no? Entonces, cada uno tiene un lugar favorito, cada uno tiene un lugar que le brinda paz, que le brinda, ¿qué te digo? Calor, amistad, como quieras entenderlo. Eso también es algo espiritual. Entonces, vale la pena la aclaración. Seguimos leyendo. En muchas religiones, como el cristianismo, judaísmo e islamismo, se enseña que Dios está siempre cercano y que podemos comunicarnos con Él a través de la oración y el respeto por los demás y la naturaleza. Ya les he dicho, a veces Dios no siempre está en una gran tormenta, en un río poderoso, en un viento que rompa las calaminas. No, Dios está a veces en nuestra familia, en nuestro papá, mamá, hermano, amigos. A veces está en la naturaleza misma, ¿no? Está en ¿qué te digo? En el silencio, en un lugar, ¿qué te digo? En un lugar pacífico. Entonces, ahí es donde nos habla Él. Pero nosotros también podemos comunicarnos con Él a través de la oración. ¿Por qué rezamos cada vez que iniciamos una clase? Justamente para conectarnos con Dios. Dios, decir, Dios, permíteme que tu mensaje, tu palabra, tu sabiduría llegue a mí. Y no va a estar en un lugar como el mercado, donde hay mucho ruido, o en tus videojuegos, donde hay tanto estímulo, sino va a estar en la tranquilidad, en la paz interior, ¿no? Ahí está. Y no solamente lo dicen los cristianos, también lo dicen la cultura china, la cultura hindú, los budistas. Saben que la iluminación está en un lugar pacífico, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Muy bien. Una forma de acercarse al espiritual es a través de retiros, donde las personas se toman el tiempo para estar en silencio, relajarse y reflexionar sobre lo que realmente es importante en sus vidas. Es como hacer una pausa en medio de un ajetreo diario para conectar con algo más grande que uno mismo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos faltaba del tema. Pero te había dicho que tú leas esto, ¿no? Leemos y reflexionamos. Camino a Cotoca. Vamos a leer. ¿Alguien ha ido alguna vez a Cocha a ver a la Virgen de Urcupiña? Esto de Camino a Cotoca está en Santa Cruz, de hecho. Entonces, algo parecido. Sí, profe, yo. Muy bien. Felicidades. Yo he ido el 21 de enero a Cocha, así que ahí es donde he conocido a la Virgen de Urcupiña. Pero algún día tengo que ir a ver a la Virgen de Cotoca. Leamos la lectura. Dice, María, que vivía cerca de Santa Cruz, en Porongo, siempre había sentido una conexión especial con la Virgen de Cotoca, conocida por sus milagros. Una mañana soleada de octubre, sintió un fuerte impulso de visitar el santuario. Vestida con sus mejores ropas y llevando una vela y flores silvestres, caminó por senderos polvorientos hasta llegar a la blanca iglesia de Cotoca. María se acercó al altar, donde otros creyentes y estaban arrodillados en oración. Con respeto, colocó su vela y flores a los pies de la Virgen, cerró los ojos y habló en silencio sobre sus deseos y preocupaciones. Permaneció allí, sintiendo la paz y la serenidad del lugar sagrado. Observó cómo otros fieles encendían velas y dejaban pequeños objetos como agradecimiento y fe. El suave murmullo de cánticos devocionales llenaba el aire con reverencia y esperanza. Al salir del santuario, María se sintió renovada y tranquila. Sabía que su visita no fue solo un acto de devoción, fue un momento íntimo de conexión espiritual que guardaría para siempre en su corazón. Entonces es lo que cada uno, al menos los que tenemos fe en diferentes virgencitas, sentimos. Yo personalmente cuando visito una nueva iglesia,
me siento de una paz enorme, me siento contento de compartir un lugar donde los demás igual venimos todos con la misma fe, nos prendemos velitas, ponemos florcitas. Es un sentimiento de paz increíble, de sentirte que no estás solo, sino que muchos, igual que tú, buscan la paz, buscan el amor y sobre todo buscan que alguien que te proteja, en este caso alguien superior, en este caso la Virgencita y también Dios. Pero bueno, dice lo siguiente, reflexionamos y respondemos. A ver, vamos a leer. ¿Qué papel cumplen los lugares sagrados en la preservación de tradiciones culturales y espirituales en una comunidad? Mm, interesante. ¿Qué papel cumplen los lugares sagrados entonces, chicos? ¿Qué dicen? Yo, profe. Adelante. Cumplen un papel importante porque mantienen las vivas las tradiciones, creencias y prácticas espirituales del pueblo. Muy bien, entonces decimos, mantienen vivas las tradiciones. Ay, está muy grande esta letra. Voy a hacerlo más chiquito. Un poquito más. No, un poco más grande. Listo. Entonces mantienen vivas, me decía por ahí, las tradiciones. ¿Qué más? Me habla también, ¿no ve? De las costumbres. ¿Y qué más? Y yo, Creencias, perdón. creencias. Ah, y creencias. Pero tradiciones, costumbres, me gusta creencias, pero voy a agregar alguito más. Le voy a poner un poco de salsa a tu respuesta. Y valores. O sea, valores como el respeto, el amor, el cariño. Entonces mantienen vivas las tradiciones, costumbres, creencias y valores, podríamos decir, de las personas. Entonces, esa es la respuesta. Muchas gracias. Se ve que es la única persona que ha hecho su tareita. O tal vez otras personas más. Vamos a ver. Eso es la respuesta. Entonces, lo pongo aquí abajo. Sí, cabe. Ya. Muy bien. ¿De qué manera la experiencia de visitar un lugar sagrado como Cotoca puede proporcionar consuelo y renovación espiritual en las personas? ¿Cómo puede proporcionar consuelo y renovación? ¿Alguien ha hecho esa pregunta o esa respuesta? Otra vez yo. Ya, ¿por qué no? Adelante. Porque permite reflexionar, orar, conectarse con la fe y sentirte en paz con uno mismo y con Dios. Muy bien. Porque permite reflexionar, me gusta esa palabra, reflexionar. ¿Qué más? Orar y conectarse con la fe y sentirte en paz con uno mismo y con Dios. Muy bien. Orar. Y voy a hacer lo que dice su compañera. Y conectarte o compartir, yo lo voy a poner un poco modificando. Compartir tu fe y tu paz con Dios y con otras personas, ¿no? Ya habíamos dicho, orar, te permites reflexionar, orar, compartir tu fe, ¿lo ve? Y buscar la paz, yo diría. No buscar, yo diría encontrar. Porque si tú vas a un lugar es porque ya has encontrado, ya sabes en qué cosa crees. Y entonces encuentras la paz con Dios y con otras personas. Ahora, todo eso tienen que anotarlo. Y si, profe, no puedo ver nada, entonces sácale una capturita de pantalla. ¿Cómo se pueden comparar y contrastar las percepciones y experiencias personales de lo sagrado entre diferentes personas que visitan el mismo lugar sagrado? ¿Cómo se pueden comparar y contrastar? Interesante. Tal vez el otro está prendiendo 12 velas y yo un hito. Ay, Dios, yo tacaño soy. O tal vez esa otra persona dice, mira, pues, ese pobrecito, solo una vela, está, yo voy a prender mis 24 velas. Mira ese pobrecito, solo un ramito de 5 pesos. Yo está mi ramo de 50 pesos. ¿Qué dicen? ¿Cómo se puede comparar y contrastar percepciones y experiencias personales de lo sagrado?
¿Qué valores necesitaremos? ¿Qué dices? ¿Qué valores necesitaríamos? Y Podríamos decir que con respeto, porque no importa que yo traiga poco o el otro mucho, o el otro traiga poco y yo mucho, con respeto, con amor y con diálogo, porque también le puedo decir, no, tal vez yo tengo uno, pero mi deseo es grande, mi deseo es enorme, ¿no? Con respeto, con amor y con diálogo, todas las personas podemos entendernos unas a otras. Y aunque las formas de... no cabe eso. Voy a poner enter. Y aunque las formas de expresar la fe sean distintas, los sentimientos, ¿qué son los sentimientos? Son iguales. No importa que yo ponga una velita y tú pongas 20 velitas. Si los dos amamos a Dios y seguimos sus leyes, pues los dos estamos en el mismo barco, ¿no? Si obedecemos las leyes y las creencias de Dios y amamos a Él y a nuestra familia, a nuestra comunidad, pues no hay ninguna diferencia. Los dos tenemos un espacio en el reino de Dios. Así es como funciona. Sácale una captura. 1, 2, 3, 4, 5. Y dice, producción. Realizamos las siguientes actividades. A ver, dice, de acuerdo a nuestra identidad cultural, elaboramos una infografía de cómo está formada nuestra iglesia o congregación. Y cómo se llaman los espacios dentro del templo o congregación. En grupos o de manera personal se asigna un lugar sagrado en una religión específica de la cual se investigará sobre su ubicación. ¿Cuál quieren hacer? ¿El uno o el 2? No hay mucho tiempo para tarea para la siguiente clase. En el uno, ¿qué tienen que hacer? Digámoslo así que una infografía de cómo es su iglesia y congregación. O sea, decirme, esta es mi iglesia, o esta es una iglesia cristiana, en la iglesia cristiana hay esto, 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 o no, yo no creo en la iglesia cristiana, yo creo en la espiritualidad andina, entonces me haces un dibujo de una mesa y me dices las partes de la mesa, este es el suyo, este es el dulcecito, este es el, qué sé yo, la lanita de colores, así. O tal vez, no, no creo en la iglesia ni en espiritualidad andina. Yo creo en, qué sé yo, en Alá. Entonces me vas a decir las partes de la mezquita. Ese es el uno. En el dos tienes que investigar de una religión que tú quieras. Puedes investigar de los budistas, de los hinduistas, de los judíos, etcétera. Entonces, hazme de alguno de los dos. ¿De acuerdo? Mi preferencia es que hagas de esto, porque es de lo que tú conoces. Tal vez puedes hacerme de tu iglesia, de tu congregación, ¿qué te digo? De donde tú vas a rezar o donde encuentras paz interior. Y si me dices, profe, yo no creo en nada, pues bueno, me haces la actividad 2, que la actividad 2 es para los que no creen en nada, no tienen ninguna creencia en particular y que tienen que investigar acerca de alguna religión del mundo, sus características, algún lugar sagrado de, qué sé yo, del hinduismo, como has visto en el video, o del judaísmo, o del islamismo, etcétera. Entonces, para los que crean y tengan una religión, hacen la actividad uno. Y si no crees en ninguna religión, pues hazme la actividad 2, que investigas un lugar sagrado de algún lugar del mundo. Me haces un gráfico y me haces un pequeño escrito de qué trata ese gráfico.
Puedes imprimirlo, puedes colarlo. Eso ya depende de ti. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ya, muy bien. Eh, Profe, dime. profe, ¿y esto va a revisar cuando regresemos de las vacaciones? Sí, exactamente. Esto, cuidado, chicos, que piensen, el profe de religión nos está dando tarea de vacaciones. No, no es tarea de vacaciones, es tarea normal. Si fuera tarea de vacaciones, te diría, en vacaciones van a hacer un diario de todas las misas o de todo, me van a buscar todos los lugares sagrados en vacaciones. No, esto es una tarea normal, no es tarea de vacaciones, ¿ya? Esto es algo que tendrías que terminar hasta el viernes. O en todo caso, volviendo de vacaciones, me harás el domingo antes de que empiece las clases. Eso es una tarea normal, por eso no es tarea de vacaciones, es tarea normal, ¿ya? Así que es, una vez más, si tienes religión, pues me haces, pones arribita, ¿no? Pones producción en tu carpeta, después de lo que has hecho esto de Cotoca. Entonces me pones producción y me pones tu investigación, o sea, un dibujo de tu lugar sagrado, de tu religión. Y si no tienes, no crees en ninguna religión en particular, pues investigas sobre algún lugar sagrado y me pones las partes de ese lugar sagrado. Entonces, esa es la tarea para la siguiente clase. Entonces, tienes 5 minutos de recreo. Con eso hemos terminado la clase de valores, espiritualidad y religiones. Deseándoles una feliz vacación, cuídense mucho y nos vemos.